Bienvenidos a No es cuento, es Reddit, el espacio donde las historias más impactantes, perturbadoras y llenas de giros inesperados cobran vida. Aquí encontrarás relatos que parecen sacados de una película, pero nacen de confesiones crudas que circulan en Internet. Antes de comenzar con el relato de hoy, recuerda apoyarnos con un like en este video y suscribirte al canal. Es gratis, nos ayuda muchísimo y te asegura no perderte ninguno de los próximos episodios que cada semana traemos para ti. Y créeme, no querrás perderte este. Lo que vas a escuchar es la historia de una mujer que decidió arriesgarlo todo por un amor prohibido. Se convirtió en la amante de un hombre casado, convencida de que algún día él dejaría a su esposa para estar con ella. Lo que no imaginaba era que la verdadera traición no vendría de él, sino de la mujer con la que compartía un hogar. Porque esa esposa, la aparente víctima de la infidelidad, ocultaba un secreto que lo cambiaría todo. Estaba embarazada, y el bebé no era de su marido. Ella jamás pensó que su vida daría un giro tan oscuro. Era joven, llena de ilusiones y había caído rendida ante el encanto de un hombre que parecía tenerlo todo bajo control. Desde el principio supo que era casado, pero la atracción fue más fuerte que cualquier advertencia. Cada mensaje a escondidas, cada encuentro en hoteles discretos, la hacían sentir como si estuviera viviendo una historia que solo podía pertenecerle a ella. En esos momentos lo prohibido no se sentía como un error, sino como un privilegio. Un privilegio que, tarde o temprano, exigiría un precio. Él sabía exactamente qué palabras usar. La envolvía con promesas veladas, con miradas que parecían llenas de verdad. «Solo dame tiempo», le decía, mientras acariciaba su mano con ternura. Ella quería creerle, quería pensar que aquel amor imposible podía transformarse en una vida compartida sin secretos. Y aunque las dudas la rondaban en silencio, se aferraba a cada gesto, a cada encuentro como si fueran pruebas de que lo suyo era real. El riesgo le daba adrenalina. Se encontraban a escondidas, siempre mirando por encima del hombro, siempre temiendo ser descubiertos. Pero en su corazón, esa tensión solo alimentaba la idea de que su historia era diferente, especial, casi mágica. La joven amante estaba convencida de que su paciencia sería recompensada, de que el destino estaba a punto de darle lo que tanto anhelaba. Lo que nunca imaginó es que ese mismo destino tenía preparado un golpe mucho más cruel. Con el tiempo, ella empezó a notar fisuras en el hombre que tanto idealizaba. Había momentos en que él se mostraba ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Sus mensajes se volvían más cortos, menos apasionados. Cuando ella le preguntaba, él respondía con evasivas. «Son cosas del trabajo, no te preocupes». Pero su voz ya no sonaba igual. Y esa diferencia empezó a calarle hondo. La amante comenzó a preguntarse si el problema era ella. ¿Había dejado de interesarle? ¿Se había cansado de la relación? El simple pensamiento la desestabilizaba, la llevaba a revisar cada detalle de sus encuentros buscando señales de que aún la amaba. Y sin embargo, en el fondo, algo más oscuro la inquietaba, la sensación de que había secretos que él no estaba dispuesto a compartir. Porque cuando alguien oculta una mentira, siempre esconde una más detrás de ella. Una noche, mientras compartían la cama de un hotel en las afueras de la ciudad, el celular de él vibró con insistencia. Ella, con el corazón acelerado, vio el nombre de la esposa iluminando la pantalla. Él apagó el dispositivo de inmediato, fingiendo tranquilidad. «Nada importante», murmuró, pero el tono de su voz no coincidía con sus palabras. Esa escena se le quedó grabada como una espina. A partir de entonces, cada vez que él se mostraba nervioso o distraído, ella pensaba en ese mensaje, en esa llamada que no le fue explicada. Su curiosidad se transformó en ansiedad, y la ansiedad en sospecha. Algo no encajaba, algo escapaba a su control, y la sensación la consumía por dentro. Los encuentros que antes eran mágicos se volvieron más tensos. Ella buscaba respuestas, él ofrecía excusas. Los silencios se hicieron más largos, y en esos silencios ella escuchaba el eco de una verdad que todavía no conocía. La amante empezó a notar también detalles que antes había ignorado. Conversaciones apresuradas cuando él contestaba llamadas, cambios de humor repentinos, incluso cierta desesperación en su mirada cuando hablaban del futuro. Un futuro que parecía desmoronarse antes de construirse.
Fue entonces cuando los rumores comenzaron a llegar. Una amiga en común, alguien cercano al círculo social de la esposa, mencionó en una charla casual, lo que parecía un simple comentario. Dicen que ella podría estar embarazada. La palabra quedó flotando en el aire, como una sentencia. Embarazada. El corazón del amante se detuvo un instante. En su mente las piezas comenzaron a encajar de formas dolorosas. ¿Sería cierto? ¿Estaría su rival esperando un hijo? Si lo era, ¿qué significaba para ella, para la relación secreta que había alimentado con tanto empeño? Esa noche no pudo dormir. La idea del embarazo la devoraba, la llenaba de rabia y miedo. Se imaginaba a la esposa sonriendo, acariciando su vientre, consolidando un vínculo irrompible con el hombre que ella amaba. La amante sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que todo lo que había construido en silencio podía derrumbarse en un segundo. Y lo peor es que apenas estaba empezando a descubrir la magnitud de la mentira. Decidió que no podía quedarse con la duda. Debía averiguar la verdad, aunque le doliera. Sus pasos la llevaron a observar con más atención, a seguir pistas que nunca antes había considerado. Revisó redes sociales, buscó comentarios, prestó atención a cada palabra que él decía, cada ausencia, cada excusa. Y cuanto más indagaba, más sentía que la verdad estaba ahí, a punto de revelarse. Un secreto que no solo pondría en riesgo su relación, sino que sacudiría la vida de todos los involucrados. Porque en los juegos de la mentira y la traición, nadie sale indemne. Ella todavía no lo sabía, pero el rumor del embarazo era solo la primera grieta de un muro a punto de desplomarse, y cuando ese muro cayera, no habría lugar para la inocencia ni para el perdón. El rumor no dejaba de darle vueltas en la cabeza. La palabra embarazo se había clavado como un cuchillo en su mente, y cada día que pasaba, esa herida se hacía más profunda. Necesitaba respuestas. Y aunque temía lo que podía encontrar, el deseo de confirmar la verdad fue más fuerte que cualquier miedo. Decidió enfrentar a su amante de manera sutil. Una tarde, mientras tomaban café en un rincón discreto de la ciudad, fingió curiosidad inocente. ¿Y tu esposa, cómo está últimamente?, preguntó, con una sonrisa que escondía tormentas. Él desvió la mirada, jugó nervioso con la taza y respondió con frases cortas. Bien ocupada, ya sabes. Evasivas. La señal más clara de que hay algo que no se quiere admitir. Ella lo notó de inmediato. Su instinto le gritaba que estaba ocultando algo, y con cada silencio incómodo, con cada cambio repentino de tema, la sospecha crecía hasta volverse insoportable. Esa noche, al llegar a casa, la amante no pudo resistirse. Tomó el celular de él mientras dormía y revisó los mensajes. Lo que encontró la dejó helada. Conversaciones con su esposa llenas de frases ambiguas. ¿Ya hiciste la cita? No olvides lo del doctor. Tenemos que hablar de los cambios que vienen. Palabras que, leídas en frío, parecían inocentes, pero juntas, en ese contexto, solo confirmaban lo que más temía. La esposa estaba esperando un hijo. Y no hay mentira que pueda esconder un embarazo por mucho tiempo. La amante sintió que el aire le faltaba. Cerró el celular con cuidado, como si al hacerlo pudiera sellar también el dolor que le carcomía el pecho. Pero la semilla de la desconfianza ya había germinado. Desde ese momento, cada gesto de él, cada palabra, era interpretada como una prueba de su traición. Los días siguientes fueron un tormento. Él seguía buscándola, pero ella ya no lo miraba igual. Lo veía como un hombre dividido, atrapado entre dos mundos que no podía conciliar. A veces lo obviaba, otras lo deseaba más que nunca. La contradicción la volvía prisionera de su propia obsesión. Porque cuando el amor se mezcla con la mentira, se transforma en veneno. Un fin de semana él llegó más tarde de lo habitual a su encuentro. Tenía el rostro cansado y los ojos apagados. Ella lo recibió con un silencio cargado de reproche. Y entonces, sin poder contenerse, preguntó directamente, ¿es cierto? ¿Ella está embarazada? Él se quedó petrificado. El color se le fue del rostro. La amante lo observó con rabia y angustia al mismo tiempo,
esperando una respuesta. Y aunque intentó negarlo al principio, su silencio prolongado fue más revelador que cualquier palabra. Finalmente, con un suspiro derrotado, murmuró: «Sí, parece que sí». El mundo de ella se derrumbó en un instante. Sintió que su vida entera se había construido sobre arenas movedizas. Quiso gritar, llorar, golpearlo, pero apenas logró susurrar: «¿Y qué va a pasar conmigo?». Una pregunta que no buscaba respuesta, porque en el fondo ella ya la conocía. Él intentó calmarla, acariciando su mano con ternura, prometiéndole que nada cambiaría entre ellos, que encontrarían la manera de seguir adelante. Pero sus palabras sonaban vacías, huecas, como un eco que no lograba llenar el espacio entre ambos. La amante, sin embargo, decidió convencerse de que aún había esperanza. Se aferró a la idea de que ese hijo no sería un obstáculo, sino una oportunidad para que él finalmente dejara a su esposa. En su mente, el embarazo sería la gota que derramaría el vaso del matrimonio, la excusa perfecta para que él buscara un nuevo comienzo a su lado. La esperanza. Ese espejismo cruel que nos hace caminar directo hacia el abismo. Unas semanas después, la amante se enteró de la publicación de que la esposa estaba embarazada. Fotos en reuniones familiares, felicitaciones en redes sociales, sonrisas que exhibían la felicidad de una mujer que parecía tenerlo todo bajo control. La amante, mientras tanto, se consumía en silencio. Cada publicación era un recordatorio de lo que nunca sería suyo. Cada felicitación era un clavo más en el ataúd de sus ilusiones. Sin embargo, lo más extraño estaba por llegar. Una tarde, mientras conversaba con una conocida, la amante escuchó algo que le heló la sangre. Con tono casual, casi en confidencia, aquella mujer le dijo: «Pues fíjate que dicen que el bebé ni siquiera es de su esposo». El tiempo se detuvo. Su corazón golpeó tan fuerte que sintió que iba a desmayarse. Las palabras resonaron en su cabeza una y otra vez. El bebé no es de su esposo. Y en ese instante, todo lo que ella creía saber dejó de tener sentido. Si aquello era cierto, la historia daba un vuelco inimaginable. No era solo ella quien jugaba el papel de amante. Había otra sombra, otro engaño oculto tras esa fachada de ese matrimonio. De pronto, la esposa ya no parecía la víctima perfecta, sino una mujer con secretos propios, capaz de traicionar tanto como el hombre al que llamaba marido. La amante sintió que la tierra se abría bajo sus pies. El dolor, la rabia y la confusión se mezclaron hasta volverse insoportables. Todo lo que había sufrido por miedo a perderlo parecía ahora un cruel malentendido. Y lo peor es que todavía no había descubierto la magnitud del laberinto en el que se había metido. Porque cuando las máscaras empiezan a caer, la verdad siempre resulta más oscura que la mentira. Las palabras de aquella conocida la atormentaban. El bebé no es de su esposo. No podía quitárselas de la cabeza. Pasaba las noches en vela, imaginando escenarios imposibles, buscando señales que confirmaran o desmintieran lo que había escuchado. La duda se convirtió en obsesión, y la obsesión en desesperación. Intentó hablar con él de nuevo, pero su reacción solo empeoró las cosas. Al mencionar el tema del embarazo, él se tensaba, cambiaba de tema o se marchaba con excusas absurdas. Esa actitud solo alimentaba la sospecha de que sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Y el silencio, en medio de una tormenta, siempre grita más fuerte que cualquier verdad. Un día, harta de evasivas, decidió tomar cartas en el asunto. Se armó de valor y siguió a la esposa a escondidas. No fue fácil, pero su ansiedad la empujaba más allá de cualquier límite. La vio entrar a una clínica y salir acompañada de un hombre que no era su marido. Un hombre que, por la forma en que la abrazaba, no parecía un simple amigo ni un médico. El corazón del amante se aceleró. Sintió que estaba presenciando la prueba definitiva de la traición. Tomó fotos, aunque temblaba tanto que apenas podía sostener el celular. Cada imagen era un puñal, pero también la confirmación de que el rumor podía ser cierto. El juego había cambiado. Ya no era solo un amante luchando por un lugar en la vida de él. Ahora descubría
que también ella había sido utilizada en una red de engaños mucho más grande. Esa misma noche confrontó al hombre casado. Con las fotos en la mano, lo obligó a virarla a los ojos. Él palideció, se desplomó en una silla y se cubrió el rostro con las manos. No intentó negarlo, solo murmuró con voz apagada. Lo sospechaba, pero no quería creerlo. Ella sintió que el mundo se derrumbaba por segunda vez. No solo había sido engañada por él, sino que también había compartido su amor con alguien que ya ni siquiera era fiel en su propio matrimonio. La ironía era insoportable. Porque en esta historia, la traición no conocía límites ni lealtades. El hombre confesó que hacía meses había notado cambios en su esposa, salidas extrañas, llamadas que no podía justificar, excusas cada vez más endebles, y aunque la sospecha lo carcomía, decidió callar. Fingió que no pasaba nada para no enfrentar la humillación pública, para no destrozar la fachada de familia perfecta que tanto defendía. La amante lo escuchaba con lágrimas en los ojos, incapaz de comprender cómo pudo quedar atrapada en semejante espiral de mentiras. Todo lo que había arriesgado, todo lo que había soñado, parecía desmoronarse con cada palabra que salía de su boca. Y cuando la verdad llega, rara vez trae consuelo, casi siempre arrasa con todo a su paso. Esa noche, discutieron como nunca. Ella lo acusaba de cobarde, de haberle arrastrado a un juego sucio del que él mismo no tenía el control. Él, en cambio, la acusaba de entrometerse, de no comprender la complejidad de su matrimonio. Los gritos resonaban en aquella habitación hasta que ambos quedaron exhaustos, con más resentimiento que respuestas. Los días siguientes fueron un infierno. Ella no podía dejar de pensar en la esposa embarazada, en el amante misterioso, en el hijo que nacería marcado por la mentira. Se preguntaba si debía marcharse, si aún había algo que rescatar. Pero cada vez que intentaba alejarse, el deseo la arrastraba de nuevo a sus brazos. Era como una droga de la que no podía desintoxicarse. Y es que a veces, el dolor se confunde con amor y nos encadena aún más fuerte que el placer. La amante empezó a sentir que la situación se le escapaba de las manos. Ya no era solo una mujer ilusionada con un futuro imposible. Ahora era cómplice involuntaria de un matrimonio en ruinas, de un secreto que, de hacerse público, podría destruir reputaciones y vidas enteras. Una noche, recibió un mensaje inesperado. No era de él, sino de ella, la esposa. El texto era breve, directo, imposible de ignorar. Necesitamos hablar, tú y yo, mañana a las 6 en la cafetería de la esquina. El corazón del amante dio un vuelco. No sabía si era una trampa, una confrontación o una súplica, pero lo que sí sabía es que ese encuentro cambiaría todo. Y cuando dos mujeres unidas por el mismo hombre se miran a los ojos, ninguna sale indemne. Esa noche, apenas pudo cerrar los ojos. Imaginaba 1000 escenarios, insultos, revelaciones, incluso violencia. ¿Qué podía querer la esposa? ¿Sabía realmente quién era ella? ¿O solo buscaba confirmar lo que ya sospechaba? El miedo y la adrenalina la consumían y cada minuto parecía eterno. Al amanecer, la amante se vistió con manos temblorosas. Cada prenda que se ponía era como una armadura para enfrentar una batalla que no había elegido. Se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ya no era la chica ingenua que se dejó seducir por un hombre casado. Ahora era alguien marcada por la traición, atrapada en una guerra en la que jamás pensó participar. Y lo peor es que la guerra apenas estaba por comenzar. Con el corazón latiendo a toda prisa, salió de casa rumbo a la cafetería. El reloj parecía avanzar con crueldad. Cada paso la acercaba más al momento que tanto temía. Sabía que lo que estaba a punto de suceder podía cambiarlo todo. Y, en el fondo, una voz le susurraba que nada volvería a ser igual. La cafetería estaba medio vacía cuando ella llegó. El olor a café recién molido se mezclaba con el murmullo apagado de unas pocas conversaciones. Se sentó cerca de la ventana, con las manos heladas y el estómago encogido. Cada vez que la puerta se abría, contenía la respiración, hasta que finalmente la vio. La esposa entró con paso firme. Su vientre apenas comenzaba a notarse bajo un vestido oscuro, y en sus ojos había una seguridad inquietante. No parecía una mujer destruida por la traición, sino alguien que tenía claro lo que iba a decir. Caminó directo hacia ella, se sentó frente a su mesa y, sin rodeos, soltó. «¿Así que tú eres la famosa amante?» Las palabras no eran un saludo.
Eran un disparo directo al corazón. La amante tragó saliva, incapaz de responder de inmediato. Había imaginado gritos, insultos, lágrimas, pero no esa calma gélida que la desarmaba más que cualquier reproche. Finalmente murmuró con voz temblorosa: «Yo no quería hacerte daño». La esposa sonrió con ironía, inclinándose hacia ella. ¿Daño? Créeme, tú no eres el problema aquí. Hizo una pausa, dejando que cada palabra calara hondo. El problema es que él sigue creyendo que controla todo. Y lo cierto es que ninguno de nosotros tiene ya el control. Un encuentro que parecía una confrontación, pronto se revelaría como una confesión. La amante confundida apenas pudo articular: «Entonces, ¿por qué me citaste aquí?». La esposa bajó la voz, mirándola directo a los ojos: «Porque quiero que sepas la verdad, y quiero que la escuches de mí. Sí, estoy embarazada. Y no, el hijo no es de mi marido». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar toda la cafetería. La amante sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Aunque ya lo sospechaba, escuchar esas palabras de la boca de la esposa era un golpe brutal. «¿Por qué me dices esto?», preguntó con la voz quebrada. La esposa suspiró y apoyó las manos sobre la mesa. «Porque él te está usando tanto como me usó a mí. Tú crees que eres especial, que te va a dar un lugar en su vida, pero no lo hará. Jamás dejará de esconderse. Yo lo descubrí demasiado tarde, y decidí vengarme a mi manera». Venganza. Una palabra capaz de transformar el dolor en un arma letal. La amante no podía creer lo que escuchaba. Cada revelación era una puñalada más. La esposa continuó con un tono sereno, que resultaba aún más inquietante: «Me acosté con otro hombre. No lo hice por amor. Lo hice por rabia, para demostrarle que no era el único que podía jugar sucio. El hijo que espero es la prueba viviente de su fracaso como esposo y como hombre. Y cuando lo descubra oficialmente, quiero que su mundo se derrumbe como derrumbó el mío». La amante sintió un calofrío recorrer el cuerpo. Por un instante, no supo si debía sentir compasión, miedo o asco. Estaba atrapada entre dos fuegos: un hombre que le prometía un futuro imposible y una mujer que usaba la mentira como venganza. Y en esa batalla, ella no era más que un peón. Con voz débil, preguntó: «¿Y qué quieres de mí?». La esposa la miró fijamente, como si buscara atravesarla con la mirada. «No, solo que entiendas que él no es diferente conmigo que contigo. Que si pensaste que ibas a ganar algo en esta historia, estabas equivocada. Eres libre de seguir con él», añadió la esposa poniéndose de pie. «Pero recuerda esto: nunca serás la única y nunca tendrás lo que quieres». Con esas palabras, la esposa salió de la cafetería dejándola sola, rodeada de murmullos y de un vacío que la consumía. La traducción de nunca serás la única y nunca tendrás lo que quieres solamente tiene una correcta significación. La verdad, desnuda y cruel, había caído sobre ella como una sentencia. La amante permaneció allí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sentía rabia, humillación, desesperanza, pero sobre todo sentía que su vida ya no le pertenecía. Era parte de un juego retorcido en el que nunca tuvo voz ni voto. El destaque. Nunca tendrás lo que quieres, también tiene una correcta traducción. Al salir de la cafetería, la ciudad le pareció más hostil que nunca. El ruido de los carros, las risas de la gente, todo sonaba distante, ajeno. Caminaba sin rumbo como una sombra perdida en medio de un mundo que había dejado de tener sentido. Y en lo más profundo de su corazón, entendió que la batalla aún no había terminado. Porque aunque había escuchado la verdad de la esposa, todavía quedaba una última confrontación pendiente, la que tendría con él. Y esa, lo sabía bien, sería la más dolorosa de todas. El encuentro con la esposa dejó al amante devastada. Sus pasos eran torpes mientras caminaba de regreso a casa, cargando el peso de una revelación que le había arrancado la poca esperanza que le quedaba. Todo lo que había construido en silencio, todas las ilusiones que había alimentado, se desmoronaban. Y sin embargo, sabía que aún quedaba un capítulo por escribir. Debía enfrentarse a él. Esa noche lo citó sin rodeos. Su mensaje fue breve, seco, imposible de ignorar. «Necesitamos hablar. Ya no puedes seguir escondiéndote». Cuando se encontraron, él la recibió con el mismo gesto cansado de siempre, pero esta vez ella no se dejó engañar por sus ojos. Lo miró con una firmeza que él no había visto nunca. «Lo sé todo», dijo ella,
clavando las palabras como cuchillos. Sé que tu esposa está embarazada y sé que ese hijo no es tuyo. El silencio que siguió fue más cruel que cualquier grito. Él se desplomó en la silla, como si todo su mundo hubiera perdido sentido en un segundo. Cerró los ojos, respiró hondo y finalmente susurró. Lo sospechaba, pero no quería aceptarlo. La amante sintió una oleada de rabia. «¿Y a mí qué me dejas?», exclamó con la voz quebrada. «¿Me usaste para escapar de tu matrimonio roto? ¿Me hiciste creer en un futuro que nunca iba a llegar?». Él levantó la mirada con lágrimas contenidas. «Te amé a mi manera, pero no puedo dejar mi vida aunque se haya convertido en un infierno. No quiero enfrentar la humillación ni la vergüenza. No puedo». Cobardía disfrazada de resignación. Ella lo miraba con una mezcla de desprecio y tristeza. Entendió que todo ese tiempo había sido una pieza más en su juego de apariencias, una válvula de escape para un hombre incapaz de enfrentar sus propias miserias. «Entonces, no eres diferente a ella», sentenció con voz firme. «Los dos se han usado, los dos se han mentido, y yo fui la única estúpida que creyó en ustedes». Él intentó acercarse, pero ella retrocedió. Ya no había espacio para caricias ni para promesas vacías. Lo único que quedaba entre ellos era el eco de una historia marcada por la traición. Y en ese eco, la verdad retumbaba con más fuerza que nunca. La amante lo dejó ahí, solo, hundido en su propio vacío. Caminó bajo la noche, con lágrimas en los ojos, pero también con una extraña sensación de liberación. Había perdido mucho, sí, pero al menos ya no estaba atrapada en la telaraña de sus mentiras. A lo lejos, las luces de la ciudad brillaban indiferentes. El mundo seguía girando, como si nada hubiera pasado, pero para ella cada paso era una despedida del pasado y un intento torpe de recuperar lo que quedaba de sí misma. Sabía que las cicatrices permanecerían, que el recuerdo de esa relación prohibida la perseguiría por mucho tiempo, pero también sabía que había llegado el momento de romper las cadenas. Ya no quería ser la sombra de nadie. Porque en los juegos de traición, la única salida real es escapar. Semanas después, supo que el matrimonio seguía, sostenido por mentiras y apariencias. La esposa mostraba con orgullo su embarazo, y él sonreía a su lado como si nada hubiera pasado. Un espectáculo triste, pero que ya no le pertenecía. Ella había decidido apartarse, cerrar ese capítulo oscuro de su vida. No buscaba venganza ni revancha, solo quería recuperar su paz. Y aunque el dolor la acompañaría, al menos ahora caminaba con la certeza de que no podía hundirse más en un mar de engaños. Y así terminó una historia marcada por la infidelidad, el engaño y la venganza. Una historia donde todos perdieron algo y nadie salió herido. Porque a veces, la peor traición no viene de quien amamos, sino de la vida misma, que nos obliga a enfrentar verdades que jamás quisimos escuchar. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento, no olvides dejar tu like en este video. Y suscribirte al canal No es Cuento, es Reddit, donde cada semana te traemos relatos tan intensos como la vida misma. Porque aquí las confesiones superan a la ficción.